República Argentina. Bueno, como todos saben, hoy es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En línea está con nosotros Ana María Garraza. Ella es decana de Ciencias de la Salud de la Universidad. Ana María, ¿qué tal? Buenos días, un placer. El equipo de la FENUR te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, saben que los escucho muy bajitos. Ahí lo vamos a solucionar y vamos a levantar el retorno para que nos escuches bien. ¿Ahí nos escuchás? Ahí mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, Sí, Ana María... ¿Sabes cómo estoy? Sí, me imagino, a ver, perdón, que hoy es un día muy especial para vos, para tu familia. Por allí muchos no conocen tu historia, pero bueno, vos estuviste detenida, padeciste la detención ahí por más de 7 años durante la dictadura cívico-militar de nuestro país. Por eso, a ver, por ahí el consultarte cómo estás no es la mejor pregunta, pero sí cómo atravesás este día. Sí, muy conmovida. Acabamos de plantar varios árboles en la universidad y en la plaza, al lado del monolito que recuerda a nuestras ausencias, pero con la fortaleza de haber transitado en todos estos años y en los años de resistencia los mismos ideales, los mismos valores que nos han fortalecido como pueblo, como sociedad, más allá de las historias personales Sí. que cuentan y que son muy importantes. Como vos decías, en mi caso 7 años y medio de prisión, al igual que mi papá, mi hermana mayor, mi madre 2 años y medio, bueno, mi hermana más chica quedó solita, ¿no? Ana María, esto fue entre el 76 y el 83, ¿verdad? Sí, a nosotros nos detuvieron en octubre de 1976 y mi papá, mi hermana y yo recuperamos la libertad el 2 de diciembre de 1983, es decir, una semana antes de que asumiera el gobierno constitucional en aquel momento. Pero te decía, ¿no? Así como resistimos en las diferentes cárceles a las cuales nos trasladaban, en resistencia colectiva, porque eso es lo importante para rescatar en el día de hoy. La memoria no es pasado, la memoria es resignificación de ese pasado y que hace que vivamos la historia de una manera que nos interpele y que nos ayude a programar el presente y en la memoria de nuestras ausencias, que son 30.000 y fue genocidio, digamos un deber que tenemos para con esas ausencias, pero también un derecho, porque ellos y ellas no pueden hablar, entonces nuestra obligación es ser la voz de aquellos que callaron. Y en ese sentido, rescatar en estos años de democracia, el periodo más largo que tenemos de democracia, más allá de los vaivenes y de los avances y retrocesos que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, rescatar la labor de nuestros organismos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de la Asamblea Permanente, sobre todo acá en San Luis, que es el organismo que ha llevado adelante los juicios, ha sido querellante en los juicios y ha tenido un trabajo profundo para que podamos enjuiciar y el Poder Judicial tener las pruebas suficientes para condenar a los genocidas que actuaron en nuestra provincia. Y ese rescate del trabajo siempre en función de la justicia, nunca en función de la venganza ni de la justicia por mano propia, hoy nos lleva en un momento tan delicado en que vive el planeta a lanzar esta campaña que ya se ha venido dando en casi todo el mes, plantando árboles con la idea de plantar memoria, es decir, más allá de que no podamos hacer grandes actos o movilizaciones, la presencia de nuestras ausencias, aunque parezca una paradoja, hoy está en la tierra que hemos puesto alrededor de los árboles y las plantas
que hemos instalado en distintos espacios y que ayer decía Tati Almeida que ya son más de 30.000 los árboles que se han plantado a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Ana María, ¿cómo o cuál crees vos que puede ser la mejor manera de transmitir esto a los jóvenes, a los chicos? Porque yo pienso en los chicos jóvenes, para que tomen verdadera dimensión de esto que sucedió, que no sucedió hace 45 años, y de esta manera, nada, se pueda evitar siempre de ahora en más. ¿Cuál crees que es la mejor forma de transmitir esto? Mira, yo creo que la mejor forma no es quedarse en mataron, asesinaron, claro, encarcelaron, torturaron, se apropiaron de bebés, sino por qué lo hicieron. Claro. Porque la represión, el terrorismo de Estado, siempre dice, ay, sí, fue una represión indiscriminada. No, de ninguna manera. Fue masiva, pero fue perfectamente planificada, organizada, orquestada, para romper todos los lazos de organización popular. Es decir, la represión fue dirigida a todos aquellos y todas aquellas que de algún modo bregaban por organizarse desde lo gremial, desde lo estudiantil, desde lo político, desde lo barrial, desde las organizaciones religiosas de base, es decir, todos aquellos que bregaban de algún modo por organizar y bregar por los objetivos comunes y los derechos de las personas. Pero ese plan de exterminio, ese genocidio, se hizo para poder implementar un plan económico que mismo Martínez de Hoz, el ministro de Videla, el primer ministro de Videla, sí. El golpe fue el 24 de marzo. El 2 de abril el discurso, hay que estudiar el discurso de Martínez de Hoz, donde plantea, se acabó la etapa estatizante, hay que dar lugar a la libertad de las fuerzas productivas. En ese concepto se encuentra la raíz de la dictadura, es decir, dejar de que exista el estado de bienestar y librar la suerte del país y de la sociedad y de nuestro pueblo al mercado, que son dos modelos, dos proyectos de país en pugna que existen en la historia de nuestro país, de nuestra América, permanentemente, es decir, donde los derechos sean para todos o los privilegios son para una minoría. Y entonces esta dictadura fue implementada para eso. Yo siempre recuerdo que en el año 74, 75, ¿saben cuál era el porcentaje de pobreza en nuestro país? No. El 4%. 4%. No nos hemos podido recuperar después de la dictadura hasta el día de hoy, más allá de los distintos gobiernos que han pasado y que también debemos hacernos cargo como pueblo en las elecciones, qué gobiernos votamos y qué planes económicos, porque el plan económico no es las cifras ni los números. Los planes económicos son a qué intereses responden. Claro. Bien. Ana María, como persona que viviste estos hechos lamentables, la importancia es de dárselo a entender en las escuelas, a este tema, en una historia, en una formación ética ciudadana. ¿Por qué y para qué vos que lo viviste, el chico que está en la escuela tiene que saber de todo esto sucedido y no quedar en el olvido? Porque nos afecta a todos y todas, de algún modo. No es porque alguien haya tenido un familiar desaparecido o haya personalmente sufrido la cárcel por demasiado tiempo. Claro, yo tenía 19 años cuando me detuvieron y salí a los 26 años y medio. Qué bárbaro. Sino porque eso que yo decía recién sobre la implementación de una política y de un proyecto de país, les afectó a todos, afectó a todo el pueblo argentino, es decir, las muertes, los asesinatos, el encarcelamiento, fue para que la gente perdiera el trabajo,
fue para que no tuviéramos acceso a la salud, para que la educación se volviera un privilegio y que fuera nada más que de acceso para unos pocos. Entonces nos ha afectado a todos y todas, y eso es lo que me parece que debemos comprender, que no es entender solamente cuántos asesinatos o cuántas desapariciones y cuántos fuimos los presos políticos o cuántos exiliados hubo, más de 2 millones. No son cifras, sino que es el entendimiento, la comprensión de que eso se hace cuando hay sistemas represivos, son para responder a intereses minoritarios. Y entonces eso afecta a toda la sociedad. Y para no repetir eso, los pueblos que olvidan su historia tienen el riesgo de repetirlo. Entonces, para no repetir eso, debemos entender que quienes fueron reprimidos, quienes fuimos destinatarios directos del terrorismo de Estado, luchábamos por los derechos humanos, pero no entendidos de manera de que solamente no hay que detener ilegalmente, no hay que torturar. No, los derechos humanos son universales porque significan el acceso a la salud, el acceso a la educación, al trabajo digno, al salario justo, a una vivienda habitable, al agua potable. Esos son los derechos humanos. Ana María, una consulta, porque bueno, también de esto y de estos temas se ha hablado mucho, llevamos 45 años, y digo, ¿usted hace alguna autocrítica desde el sector que le tocó transitar todos estos años y aquellos momentos? ¿Tienen alguna autocrítica? Mira, ¿sienten la necesidad? Mi generación, generalmente se dice la generación de los 60 y 70, sí. Hay que enmarcarla en un contexto no solamente nacional, sino mundial, donde la juventud, había ocurrido ya el mayo del 68 en París, los movimientos populares antidictatoriales en la Argentina y en América Latina, recordemos el Cordobazo, el Rosariazo, sí. El Correntinazo, el Mendozazo, y después de haber vivido el estado de bienestar entre el año 46 y el 55, que representó el advenimiento del movimiento peronista y el estado de bienestar en su más alta expresión, y después vinieron los bombardeos, y después vinieron los fusilamientos, las democracias a medias porque con un movimiento mayoritario proscripto. ¿Cuál era para esas generaciones la vía de lucha? Que además en los partidos tradicionales tampoco se encontraban vías de participación. Por lo tanto, las organizaciones revolucionarias que uno hoy puede, desde mis 63 años, hoy puedo mirar para atrás y decir, mira, aquello pudo no haber sido así, o no debería haber sido así. Sí. Pero hay que entenderlo en el contexto histórico de ese momento. Con la represión, con la prohibición de participación, y entonces las generaciones y la juventud de aquel momento buscó su propia formas de participar y buscó maneras y herramientas y estrategias que miradas desde hoy quizás uno podría decir no tendría que haber sido tan así. O no hay lugar hoy para algo así. O no hay lugar hoy para ese tipo de propuestas, pero hay todos los análisis de todos los hechos, hay que verlos en el marco histórico. Hay que contextualizar siempre, sí. Ahora, nada de eso con los errores o mala interpretación político-ideológica que cualquiera de aquella generación pudo haber hecho, nada de eso justifica el genocidio que atravesó nuestro país. Ana María, hoy cuando ya han pasado 45 años, cuando, en muchos aspectos no se toma conciencia, no se conoce la historia a raíz, ¿qué te produce cuando escuchas a algunos sectores que no creen en la cantidad de desaparecidos, cuando justifican estas acciones? ¿Qué te produce al escuchar a algunos sectores, a algunos lugares? Si bien hoy por suerte creo que la discusión social ya se ha ganado, pero hay sectores que sostienen y justifican con que lo que se hizo en aquel momento está bien.
¿Qué te produce escuchar eso? Es una pena, realmente a mí me da mucha pena porque ayer decía Estela de Carlotto justamente que esos jóvenes que habían puesto esas bolsas, ¿no?, mortuorias en un acto al frente de la Casa Rosada, incluyendo el nombre de Estela, sí, que le daba mucha pena porque eran jóvenes, ¿no? Pero de algún modo, y esto lo digo yo, no Estela, me parece que es un arrastre de aquel plan tan bien implementado, no solamente desde lo económico, lo político, lo represivo, sino desde lo cultural y desde lo mediático. Entonces, ese arrastre de situaciones en donde yo no voy a discutir, nunca se me va a ocurrir discutir si los compañeros y compañeras desaparecidos son 29.900 o 3.450. Es decir, para mí uno más o uno menos no le resta la ferocidad de lo que pasó, que esa situación ha implicado. Pero me parece que vuelvo a aquello que dije, acá hay dos proyectos de país. Lo ha habido en la historia y sigue habiéndolos hoy. Aquellos que estamos del lado de los proyectos nacionales y populares aquí en América Latina, y aquellos que responden a intereses minoritarios y que rescatan desde el genocidio indígena de nuestros originarios, hasta las campañas llamadas del desierto, entre comillas, porque no era desierto, estaba habitado, hasta la represión a obreros, estudiantes en los distintos momentos de nuestra historia, y hoy sostienen una mirada que tiene que ver con esa historia y que si pudieran lo volverían a hacer. Sin duda. Pero ya el pueblo argentino ha dicho a eso que nunca más. Por suerte le ha dicho basta y nunca más. Y nunca más. Fue tan evidente cuando en el gobierno anterior la Corte intentó otorgar el 2x1 a los genocidas, fue tan evidente la movilización popular que tuvieron que dar marcha atrás. Entonces, hay avances, a pesar de que hay sectores que siguen sosteniendo y siguen respondiendo a intereses minoritarios. Ana María, queremos agradecerle por su tiempo, por compartir este ratito para con nosotros, y obviamente desde este lugar, este espacio nos sumamos, y nunca más, por supuesto. Exactamente. Yo, cuando vos hablaste de la juventud, la misma esperanza que nos fortaleció en las cárceles, en los centros clandestinos de resistencia colectiva, porque nadie se salva solo. No, sin dudas. Es la misma esperanza que yo sostengo y que veo y que aliento en la juventud actual. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es ponerse en el lugar del otro, trabajar con el otro, con la otra, y lograr objetivos comunes de manera colectiva y organizada, porque lo organizado es lo que garantiza la adquisición de derechos. Gracias, Ana María, un placer. Un abrazo para todos. Gracias. Muy amable. Ana María Garraza dialogando con nosotros. 12 del mediodía, 20 minutos, nos metemos en las noticias, en la pausa que debemos y seguimos, dale.